capítulo 1, versículo 11. Aleluya. Y cuando todos lo tengan, digo gloria a Dios, un amén, para que podamos leer todos juntos la palabra del Señor. Tercera de Juan 1, 11. Pero el Señor, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Gloria al Señor. Hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse. Y el tema del mensaje es aprendiendo de los malos y buenos ejemplos. Aprendiendo de los malos y buenos ejemplos. Hermanos, desde pequeños, cada uno de nosotros tenemos, podemos decir, nuestros héroes, o cada uno de nosotros desde pequeños tenemos algo o alguien que queremos imitar. Quizás cuando estábamos chiquitos vimos a alguien o vimos algo que nos gustaba y teníamos eso en mente, que cuando estemos grandes, yo quiero eso. O un ejemplo, podemos decir, quizás estaba de chiquito y vio a alguien con una casa grande. Y quizás el niño dice, cuando sea grande yo voy a tener esa casa. O quizás hay gente de que quiere imitar a un cantante, o un atleta, o alguien famoso. Es decir, de que de una manera u otra, especialmente de una temprana edad, cuando un niño empieza a ver algo que le gusta, quiere imitarlo. Hay gente de que, hay niños de que quieren imitar a sus padres. Hay niños que quieren imitar algo que vieron en la televisión. Y hay otros que tienen hasta metas en la vida, planes en la vida, porque desde chiquito vieron algo, de que ahora tienen esa meta de que quiero imitar a ese hombre. O quizás cuando tenga 20 años quiero tener lo que ese hombre tiene o esa persona tiene. Es decir, de que desde temprana edad nosotros a veces queremos imitar algo. Entonces, pero muchas de las veces no siempre es algo bueno. Hay cosas buenas y hay cosas malas en la vida. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aquí, hermanos, Juan le escribe a un anciano que se llamaba Gallo, que tenía buenas costumbres en la iglesia. Y este hombre tenía buenos modelos. Este hombre ayudaba a los hermanos, trataba bien a los hermanos, aún a la gente desconocida, aún a la gente de que él no conocía personalmente, él les ayudaba. Y aún dice la palabra del Señor de que la gente daba buen testimonio de este hombre, porque este hombre ayudaba a la gente, porque este hombre era una buena persona. Entonces se alegraba Juan cuando decía de que aún la gente daba buen testimonio de él, porque este hombre en la iglesia, no importaba quién era buena persona y le quería ayudar a cualquier persona de que él veía. Entonces este es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque este hombre ayudaba a la gente, y nosotros como cristianos así debemos de ser también, de ayudar a los demás, de tratar de echarle la mano a alguien que necesita ayuda, ser amable, tratar bien a los hermanos. Son cosas, hermanos, y ejemplos de que aún hay en la Biblia, de que nosotros podemos tomar e imitar también. Porque Juan le escribía a este anciano y lo elogiaba y le decía de que aún la gente daba buen testimonio. Y qué hermoso es cuando la gente da buen testimonio de uno. Cuando la gente o los hermanos dicen, ese hombre es buena persona, ese hermano, esa hermana es trabajador, es trabajadora, ese hermano no es tragante, ese joven respeta a los demás. Es algo hermoso cuando dan testimonio de uno. Y eso es lo que estaba haciendo Juan, porque Juan escuchaba y se gozaba de lo que hablaba
si nosotros queremos ayudar a los demás, si nosotros queremos tratar bien a los cristianos y a quien sea, el Señor ve eso. Y también la gente mira eso porque después uno va a tener un buen testimonio. Amén. Pero también Juan hablaba de otro hombre que se llamaba Diótrefes. Y este hombre hablaba mal de los hermanos. Y este hombre no los cuidaba y en veces no recibía a sus hermanos. En veces los quitaba de la iglesia, los sacaba y no los trataba bien. Es decir, de que siempre en la vida hay dos lados. Amén. Hay bueno y hay malo. Porque primero habla del primer anciano de que cuidaba a los hermanos, de que era un gozo de escribirle porque era de buen testimonio, que ayudaba a los hermanos. Pero había otro de que no cuidaba de sus hermanos, que no cuidaba de la congregación, que los sacaba, que los rechazaba. Entonces es decir de que hay dos lados de la moneda, podemos decir, como ejemplo, porque siempre hay un ejemplo bueno y hay un ejemplo malo, y nosotros tenemos que saber cuál ejemplo tomar. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aleluya. Bendito Dios. Siempre va a haber dos comparaciones. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5, 21, dice: examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer versículo: examinándolo todo, retener lo bueno. Es decir, de que hay que examinar bien todo. Quizás puede haber un hermano o un amigo de que está haciendo algo bueno y uno puede imitar eso. Si mira de que alguien respeta a los padres y les ayuda, eso es bueno. Pero también dice: examinándolo todo, retener lo bueno. Entonces hay que examinarlo bien a lo completo, porque hay cosas de que son buenas y hay cosas de que faltan todavía práctica o faltan mejorar. Y entonces hay que examinarlo todo y retener lo bueno, retener lo que edifica, retener lo que ayuda. Amén. Porque hay cosas de que quizás no son buenas para nosotros, o costumbres de que no nos va a ayudar. Esas cosas tenemos que examinarlo bien. Amén. Porque sabemos de que cada uno de nosotros somos humanos y no somos perfectos. Y hay cosas que hacemos de que a veces no lo hubiéramos hecho. Entonces hay que retener lo bueno. Y Pablo dice Pablo en la Biblia, dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, de que Pablo, cuando decía esto, estaba hablando de que Cristo es la base de nuestra vida. Entonces, como él decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo, él estaba hablando porque él imitaba a Cristo. Él no quería de que la gente le imitara a él por ser él, sino que le imitara a él porque él imitaba a Cristo. Entonces nosotros en nuestra vida, nuestra base también tiene que ser Cristo Jesús. Y Jesús es el ejemplo perfecto. Y vemos en la Biblia de tantas cosas de que Jesús hacía, y Jesús no hacía nada mal, no pecaba, no hacía nada de que nosotros podemos tomar por mal ejemplo, sino que Dios es el ejemplo perfecto. Y por eso como yo de Cristo. Entonces la lucha cristiana siempre debe ser de cada día mejorar, de cada día tratar la manera de agradar al Señor, de vivir para el Señor, de tratar de imitar a Cristo, así como Pablo decía: como yo de Cristo. Claro que no vamos a ser igual a Cristo, no vamos a ser perfectos, pero tratando de mejorar cada día, tratando de hacer lo mejor para agradar al Señor, el Señor ve todo ese esfuerzo. Amén. Dice la palabra del Señor también
En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, hermanos, de que aquí todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, y sigue la lista, todo lo que edifica, todo lo que nos ayuda a acercarnos al Señor, en esto pensar. Todo lo que nos ayuda a mejorar nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo o pensar en eso, en cómo podemos agradarle al Señor, o cómo puedo cambiar mi vida, cómo puedo hacer algo diferente. Y no solo eso, puede ser algo pequeño, cómo puedo memorizar más versículos, o cómo puedo hacer algo en la iglesia mejor. Siempre pensando en agradarle al Señor, siempre pensando en buscando la manera de hacer algo mejor para el Señor. Entonces, cuando dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, es decir, todo lo que edifica, todo lo bueno, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, de que nosotros, si consideramos de que lo pueden beneficiar en las cosas del Señor, hay que hacerlo. Y hay que examinarlo bien primero. Si es algo de que podemos usar para la gloria del Señor, hay que tomar esa oportunidad. Y hay que pensar bien en esto. Pensar, dice la palabra del Señor, todo lo que es bueno, todo lo que es justo. Si nosotros queremos hacer algo para el Señor, hay que examinar bien. Y si le va a agradar al Señor, hay que hacerlo con todo corazón. Denle un aplauso al Señor. Dios. Y hubieron gente en la Biblia que eran dignos de ser imitados. Y claro de que, como mencioné, de que no hay nadie perfecto. Y en la Biblia hubieron hombres y mujeres de que trataban de ser lo recto. Y en la Biblia sabemos de que hay mucha gente de que el Señor los levantó, que el Señor los bendecía, que el Señor los usaba. Y son buenos ejemplos. Podemos ver el ejemplo de José. Cada uno de nosotros, la mayoría de nosotros, sabemos de la historia de José, de que lo llevaron a un lugar lejano, pero él guardó su testimonio. Son cosas de que nosotros podemos imitar, porque nosotros a veces vamos afuera, o en la escuela, o en el trabajo, o en el público, donde sea que andemos, tenemos que guardar nuestro testimonio. Van a haber momentos en que nosotros vamos a quizás hacer un error o algo en que quizás el Señor no le va a agradar, pero son cosas de que nosotros tenemos que cuidarnos y siempre tratar de imitar algo bueno. Amén. De los ejemplos de la Biblia podemos ver también a Timoteo, que obedecía a Pablo, de su madre y a su abuela. Son ejemplos de obediencia. Son ejemplos especialmente también para los jóvenes, de obedecer a nuestros padres, de obedecer a las autoridades, al pastor, de obedecer y de vivir en obediencia delante del Señor también. Son cosas de que nosotros podemos imitar. Podemos ver también a los discípulos, como ellos no se apartaban de Jesús, y los discípulos seguían a Jesús. Los discípulos escuchaban lo que Jesús decía. Ahí andaba cuando Jesús sanaba a los enfermos, ahí estaban los discípulos, porque los discípulos querían aprender, porque los discípulos querían imitar a Cristo lo más que ellos podían. Amén. Ellos querían de una manera actuar como Jesús, vivir como Jesús. Amén. Entonces, ellos querían imitar a Jesús. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que de buscar la manera de guardarnos para el Señor, de tratar de seguir en el camino para el Señor. Amén. Nosotros lo hacemos para agradarle a Dios, no para agradar al hombre, porque sabemos de que el hombre nunca le va a ir bien a las cosas. Pero si nosotros
para la vida de un hijo, porque los padres instruyen al hijo, los padres aman a sus hijos. Amén. Uno tiene que imitar eso. Ya cuando uno sea ya padre también, o madre, tiene que ser así como su padre o su madre instruyó a sus hijos también. Entonces es necesario imitar a ellos. Y es hermoso de que, no solo hablando en términos del Evangelio, sino que es hermoso ver en la vida también cómo hay hijos de que siguen en los pasos de sus padres. A mí me gusta escuchar de gente de que quizás lo que hacía el padre, ahora lo hace el hijo, y lo hace porque quería imitar a sus padres, a su papá, quería hacerlo porque se creció viendo a su papá haciendo esto y ahora tiene el deseo de hacer lo mismo. Eso es hermoso porque el hijo está viendo lo que hace el padre. Y así hay muchos hijos de que quieren imitar a su padre, imitar a su madre, porque son ejemplos buenos. Dios bendiga a los padres y a las madres, amén, de que siempre instruyen a sus hijos. Ellos son dignos de ser imitados también, cuando lo crean, hermanos. Aleluya. Ellos son dignos porque ellos tratan de hacer lo mejor por sus hijos. Amén. El amor del padre es algo de que no se puede explicar, el amor del padre y la madre. Entonces, imitar también a los padres, lo bueno de los padres. Así como les instruían a uno tiene que instruir a sus hijos también. Pero no podemos imitar todo, porque hay cosas de que quizás son ejemplos para uno de no hacer. Amén. Podemos ver cosas de que pasan en la vida, o podemos ver a un amigo que le pasó algo por hacer lo malo. Son ejemplos de que uno ve y uno tiene que aprender y decir, yo no voy a hacer eso, porque si él lo hizo y se metió en problemas, yo no voy a imitar eso. Son cosas de que se necesita usar la cabeza, porque si mira de que alguien está haciendo algo malo y le va mal, uno no va a imitar eso. Uno va a querer imitar a alguien de que le va bien, de que el Señor lo bendice. A ellos queremos imitar, pero no imitar a alguien de que se ha apartado del Señor, o agarrar consejo de alguien de que anda perdido, que se ha apartado del Señor. Y es lástima, da lástima ver a jóvenes o hermanos, adultos, que se han apartado del Señor por las malas influencias. Y también da lástima a los hijos que se crecieron en un lugar de violencia, o se crecieron sin padres, y ellos imitan lo que ellos vieron todas sus vidas. Amén. Hay niños de que se crecieron y ahora están en maras, en pandillas, en las cárceles, porque ellos se crecieron viendo eso. Entonces, era normal para ellos. Entonces, eso es lo que ellos empezaron a imitar. Y eso es lo tremendo, porque es una gran influencia, especialmente también para los niños, para los que están creciendo. Y uno empieza a hacer lo que está viendo, o un niño empieza a robar porque mira de que el amigo está robando, o aquellos de que imitan al amigo que está fumando, que está haciendo drogas, que está haciendo lo malo. Ahí va imitando, haciendo lo mismo. Y los dos quizás quedaron presos, los dos en problemas. ¿Por qué? Porque están buscando lo malo, porque están imitando el mundo. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de todo eso. Más que nosotros somos hijos de Dios, no podemos imitar lo del mundo. Nosotros sabemos eso. Sabemos de que nosotros como hijos de Dios tenemos que apartarnos del mal. No podemos andar mezclados con el mundo, imitando lo que el mundo hace. No podemos hacer mezcla de las cosas de Dios y mezcla del mundo, sino que tenemos que ser o de Dios o del mundo. Dice Santiago 3:11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Es decir, de que hay cosas de que no se mezclan. Nosotros como hijos de Dios no podemos andar fumando
envueltos en el pecado porque nosotros no tenemos esa identidad, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aleluya. Amén. No podemos vivir una vida mitad iglesia y después los 4 otros días de que no hay culto mundano. No podemos hacer eso porque no podemos tener una mezcla, sino que tenemos que ser o de Dios o del mundo. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, de que uno puede decir, yo puedo balancear mi vida, yo puedo ir al culto 3 veces a la semana, y los otros 4 puedo ir a las fiestas, puedo ir a hacer lo malo, puedo ir a hacer todo eso, pero las cosas no funcionan así, porque aún el Señor, dice la palabra del Señor, de que lo va a vomitar si es tibio, o somos fríos o calientes, dice la palabra del Señor. No podemos ser mitad cristianos y mitad mundanos, no podemos ser cristianos andando imitando el mundo, porque ahora no somos cristianos, sino que somos del mundo, y por nada estamos esforzándonos para ir al culto, porque estamos mezclados en el mundo. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de apartarnos del mal, de apartarnos de las malas influencias, de las cosas de que quizás nos apartan del Señor. Eso es lo que Dios quiere, de que nosotros examinemos nuestras vidas. No somos perfectos, como lo he mencionado, pero nosotros podemos examinar bien nuestras amistades, podemos examinar bien a quién estamos imitando, o con quién hablamos, o con quién estamos haciendo negocios, o no sé, lo que sea de que nos está apartando del Señor. Tenemos que examinar eso cuando lo creen, hermanos. Ya. Dice de la lectura que leímos, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, es una gran diferencia ver a alguien de que tiene a Dios y ver a alguien de que no ha conocido a Dios. Es tanta la diferencia de que aún por la manera que se viste puede ver esa persona no ha conocido a Dios. Porque alguien de que tiene el Señor en su corazón actúa diferente, anda diferente, hasta habla diferente. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón. Entonces dice la palabra del Señor de que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Porque aún la gente puede ver que si uno actúa como cristiano, y a veces da lástima cuando un mundano dice, yo pensaba que este era un cristiano, y esas palabrotas feas, yo pensaba de que iba a la iglesia, que hacía esto y lo otro, y eso da pena porque nosotros tenemos que ser luz del mundo, ¿eh? Tenemos que ser luz, pero cuando nosotros nos mezclamos con el mundo, ahora ya no nos miramos con luz, sino que ahora andamos en las tinieblas, y por eso dice, el que hace lo bueno es de Dios. El que trata de vivir agradablemente para el Señor